Capítulo 8. La jerga cientifista. La didáctica lógica resulta condicionada y calificada además por las proposiciones en y acerca que jamás nos llevan a la experiencia directa de lo real. Los fenómenos de la naturaleza distan mucho de ser como los científicos lo ven. Ciertamente, tan pronto un fenómeno cualquiera es descubierto, de inmediato se le califica o rotula con tal o cual terminacho difícil de la jerga científica. Obviamente, esos dificilísimos términos del cientifismo moderno solo sirven de parche para tapar la ignorancia. Los fenómenos naturales en modo alguno son como los cientifistas los ven. La vida con todos sus procesos y fenómenos se desenvuelve de momento en momento, de instante en instante, y cuando la mente cientifista la detiene para analizarla, de hecho la mata. Cualquier inferencia extraída de un fenómeno natural cualquiera de ninguna manera es igual a la realidad concreta del fenómeno. Desgraciadamente, la mente del científico, alucinada por sus propias teorías, cree firmemente en el realismo de sus inferencias. El intelecto alucinado no solamente ve en los fenómenos el reflejo de sus propios conceptos, sino además, y lo que es peor, quiere en forma dictatorial hacer que los fenómenos resulten exactos y absolutamente iguales a todos esos conceptos que se llevan en el intelecto. El fenómeno de la alucinación intelectual es fascinante. Ninguno de esos tontos científicos ultramodernos admitiría la realidad de su propia alucinación. Ciertamente, los sabiondos de estos tiempos en modo alguno admitirían que se les calificase de alucinados. La fuerza de la autosugestión les ha hecho creer en la realidad de todos esos conceptos de la jerga cientifista. Obviamente, la mente alucinada presume de consciente y en forma dictatorial quiere que todos los procesos de la naturaleza marchen por los carriles de sus sabiondeces. No bien ha aparecido un fenómeno nuevo, se le clasifica, se le rotula y se le pone en tal o cual lugar como si en verdad se lo hubiese comprendido. Son millares los términos que se han inventado para rotular los fenómenos, mas nada saben los pseudosapientes sobre la realidad de aquellos. Como ejemplo vívido de todo lo que en este capítulo estamos afirmando, citaremos el cuerpo humano. En nombre de la verdad, podemos afirmar en forma enfática que este cuerpo físico es absolutamente desconocido para los científicos modernos. Una afirmación de esta clase podría parecer como muy insolente ante los pontífices del cientifismo moderno. Incuestionablemente merecemos de ellos la excomunión. Sin embargo, tenemos bases muy sólidas para hacer tan tremenda afirmación. Desgraciadamente, las mentes alucinadas están tan convencidas de su pseudosapiencia que ni remotamente podrían aceptar el crudo realismo de su ignorancia. Si les dijésemos a los jerarcas del cientifismo moderno que el conde Cagliostro, interesantísimo personaje de los siglos XVI, XVII, XVIII, todavía vive en pleno siglo XX, si les dijésemos que el insigne Paracelso, insigne facultativo de la Edad Media, aún existe todavía, podéis estar seguros de que los jerarcas del cientifismo actual se reirían de nosotros y jamás aceptarían nuestras afirmaciones. Sin embargo, es así. Viven actualmente sobre la faz de la Tierra, los auténticos mutantes, hombres inmortales con cuerpos que datan de miles y de millones de años hacia atrás. El autor de esta obra conoce a los mutantes, empero no ignora el escepticismo moderno, la alucinación de los cientifistas y el estado de la ignorancia de los sabiondos. Por todo esto, en modo alguno caeríamos en la ilusión de creer que los fanáticos de la jerga científica aceptasen la realidad de nuestras insólitas declaraciones. El cuerpo de cualquier mutante es un franco desafío a la jerga científica de estos tiempos. El cuerpo de cualquier mutante puede cambiar de figura y retornar luego a su estado normal sin recibir daño alguno. El cuerpo de cualquier mutante puede penetrar instantáneamente en la cuarta vertical y hasta asumir cualquier forma vegetal o animal y retornar posteriormente a su estado normal sin recibir perjuicio alguno. El cuerpo de cualquier mutante desafía violentamente los viejos textos de anatomía oficial. Desgraciadamente, ninguna de estas declaraciones podría convencer a los alucinados de la jerga cientifista. Esos señores, sentados sobre sus óleos pontificios, incuestionablemente nos mirarán con desdén, tal vez con ira y posiblemente hasta con un poco de piedad. Empero, la verdad es lo que es y la realidad de los mutantes es un franco desafío a toda teoría ultramoderna. El autor de la obra conoce a los mutantes, pero no espera que nadie le crea. Cada órgano del cuerpo humano está controlado por leyes y fuerzas que ni remotamente conocen los alucinados de la jerga cientifista.
Los elementos de la naturaleza son en sí mismos desconocidos para la ciencia oficial. Las mejores fórmulas químicas están incompletos. H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para formar agua, resulta algo empírico. Si tratamos de juntar en un laboratorio el átomo de oxígeno con los dos de hidrógeno, no resulta agua ni nada, porque esta fórmula está incompleta. Le falta el elemento fuego. Solo con este citado elemento podría crearse agua. La intelección, por muy brillante que parezca, no puede conducirnos jamás a la experiencia de lo real. La clasificación de sustancias y los terminachos difíciles con que se rotulan las mismas solo sirve como parche para tapar la ignorancia. Eso de creer el intelecto que tal o cual sustancia posea determinado nombre y característica resulta absurdo e insoportable. ¿Por qué el intelecto presume de omnisciente? ¿Por qué se alucina creyendo que las sustancias y fenómenos son como él cree que son? ¿Por qué quiere la intelección que la naturaleza sea una réplica perfecta de todas sus teorías, conceptos, opiniones, dogmas, preconceptos, prejuicios? En realidad, los fenómenos naturales no son como se cree que son. Y las sustancias y fuerzas de la naturaleza de ninguna manera son como el intelecto piensa que son. La conciencia despierta no es la mente, ni la memoria, ni nada semejante. Solo la conciencia liberada puede experimentar por sí mismo y en forma directa la realidad de la vida libre en su movimiento. Empero, debemos afirmar en forma enfática que en tanto exista dentro de nosotros mismos cualquier elemento subjetivo, la conciencia continuará embotellada entre tal elemento y por ende no podrá gozar de la iluminación continua y perfecta. Capítulo 9. El Anticristo. El chispeante intelectualismo como funcionalismo manifiesto del yo psicológico indubitablemente es el anticristo. Quienes suponen que el anticristo es un personaje extraño nacido en tal o cual lugar de la tierra o venido de este o aquel país, están ciertamente completamente equivocados. Hemos dicho en forma enfática que el anticristo no es en modo alguno un sujeto definido, sino todos los sujetos. Obviamente el anticristo radica en el fondo de cada persona y se expresa en forma múltiple. El intelecto puesto al servicio del espíritu resulta útil. El intelecto divorciado del espíritu deviene inútil. Del intelectualismo sin espiritualidad surgen los bribones, viva manifestación del anticristo. Obviamente el bribón en sí mismo y por sí mismo es el anticristo. Desgraciadamente el mundo actual, con todas sus tragedias y miserias, está gobernado por el anticristo. El estado caótico en el que se encuentra la humanidad actual indubitablemente se debe al anticristo. El inicuo de que ya hablara Pablo de Tarso en sus epístolas es ciertamente un crudo realismo de estos tiempos. El inicuo ya vino y se manifiesta por doquier, ciertamente tiene el don de la ubicuidad. Discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, se sienta cómodamente en Ginebra, realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes teledirigidos, gases asfixiantes, bombas bacteriológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Fascinado el anticristo con su propio intelectualismo, exclusividad absoluta de los sabiondos, cree que conoce todos los fenómenos de la naturaleza. El anticristo, creyéndose a sí mismo omnisciente, embotellado entre todo el podridero de sus teorías, rechaza de plano todo aquello que se parezca a Dios o que se adore. La autosuficiencia del anticristo, el orgullo y la soberbia que posee es algo insoportable. El anticristo odia mortalmente las virtudes cristianas de la fe, la paciencia y la humildad. Toda rodilla se hinca ante el anticristo. Obviamente aquel ha inventado aviones ultrasónicos, barcos maravillosos, flamantes automóviles, medicinas sorprendentes, etc. En estas condiciones, ¿quién podría dudar del anticristo? Quien se atreva en estos tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del hijo de perdición, se condena a sí mismo a la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e ignorante. Cuesta trabajo hacer entender esto a las gentes serias y estudiosas. Estas en sí mismas reaccionan o ponen resistencia. Es claro que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es un robot programado con kinder, primarias, secundarias, preparatoria, universidad, etc. Nadie puede negar que un robot programado funciona de acuerdo con el programa. De ninguna manera podría funcionar si se le sacase del programa.
El anticristo ha elaborado el programa con el que se programan los robots humanoides de estos tiempos decadentes. Hacer estas aclaraciones, poner énfasis en lo que estoy diciendo resulta espantosamente difícil por estar fuera del programa. Es tan grave esta cuestión y tan tremendo los enfrascamientos de la mente que en modo alguno robot humanoide cualquiera sospecharía ni remotamente que el programa no sirve, pues él ha sido arreglado de acuerdo con el programa y dudar del mismo le parecería una herejía, algo incongruente y absurdo. Que un robot dude de su programa es un adefesio, algo absolutamente imposible, pues su mismísima existencia se debe al programa. Desgraciadamente las cosas no son como las piensa el robot humanoide. Existe otra ciencia, otra sabiduría inaceptable para los robots humanoides. Reacciona el humanoide robot y tiene razón en reaccionar, pues no ha sido programado para otra ciencia, ni para otra cultura, ni para nada diferente a su consabido programa. El anticristo ha elaborado los programas del robot humanoide. El robot se prosterna humilde ante su amo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo? Nace el niño inocente y puro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera. Incuestionablemente, la naturaleza deposita en los cerebros de los recién nacidos todos esos datos salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos. Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada fenómeno natural. Desgraciadamente interfiere el programa del anticristo y las maravillosas cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido pronto quedan destruidas. El anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace por orden del anticristo debe ser programada. No hay duda de que el anticristo odia mortalmente aquel precioso sentido del ser conocido como facultad de percepción instintiva de las verdades cósmicas. Ciencia pura distinta a todo el podridero de teorías universitarias que existen por aquí, por allá o acullá. Es algo inadmisible para los robots del anticristo. Muchas guerras, hambres y enfermedades ha propagado el anticristo en toda la redondez de la tierra y no hay duda de que seguirá propagándolas antes de que llegue la catástrofe final. Desafortunadamente ha llegado la hora de la gran apostasía, anunciada por todos los profetas, y ningún ser humano se atrevería a pronunciarse contra el anticristo. Capítulo número 10. El yo psicológico. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Existen por doquiera muy lindas teorías que atraen y fascinan, pero de nada serviría todo eso si no nos conociésemos a sí mismos. Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias. Sin embargo, resulta irónico convertirse en un erudito y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la humana personalidad que poseemos. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, y la razón subjetiva del animal intelectual equivocadamente llamado hombre da para todo. Lo mismo puede hacer de una pulga un caballo que de un caballo una pulga. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo, y después de todo, ¿qué? Ser erudito no significa ser sabio. Los ignorantes ilustrados abundan como la mala hierba, y no solamente no saben, sino además ni siquiera saben que no saben. Entiéndase por ignorantes ilustrados los sabiondos que creen que saben y ni siquiera se conocen a sí mismos. Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo de la psicología, mas no es eso precisamente lo que nos interesa en este capítulo. Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa, sin el proceso deprimente de la opción. En modo alguno sería esto posible si no nos autoobserváramos en acción de instante en instante, de momento en momento. No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Aunque parezca increíble, nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. Muchas cosas que creemos no tener, tenemos. Y muchas que no creemos tener, tenemos. Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos y debemos hacer un inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta.
Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos y muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. Somos gente dormida, inconsciente, y eso es lo grave. Desafortunadamente pensamos de sí mismos lo mejor y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos. Las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar, mas no explican el sistema para lograr ese despertar. Lo peor del caso es que son muchos los que han leído las sagradas escrituras y ni siquiera entienden que están dormidos. Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo y ni remotamente sospechan que existe la doctrina de los muchos. Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos. Con esto queremos decir que tenemos muchos yoes y no uno solo, como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Negar la doctrina de los muchos es hacerse tonto a sí mismo, pues de hecho sería el colmo de los colmos ignorar las contradicciones íntimas de que cada uno de nosotros posee. Voy a leer un periódico, dice el yo del intelecto. Al diablo con tal lectura, exclama el yo del movimiento. Prefiere dar un paseo en bicicleta. ¿Qué paseo ni qué pan caliente? Grita un tercero en discordia. Prefiero comer, tengo hambre. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal cual somos, descubriríamos por sí mismos en forma directa la doctrina de los muchos. La humana personalidad es tan solo una marioneta controlada por hilos invisibles. El yo que hoy jura amor eterno por la gnosis es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento. Entonces el sujeto se retira. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con ese juramento. Entonces el sujeto se enamora de otra y el castillo de naipes se va al suelo. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre es como una casa llena de mucha gente. No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes. Todos ellos riñen entre sí y se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el único, el amo, pero al fin es derrocado. Considerando las cosas desde este punto de vista, llegamos a la conclusión lógica de que el mamífero intelectual no tiene verdadero sentido de responsabilidad moral. Incuestionablemente lo que la máquina diga o haga en un momento dado depende exclusivamente del tipo del yo que en esos instantes la controle. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios, 7 yoes, viva personificación de los 7 pecados capitales. Obviamente cada uno de estos 7 demonios es cabeza de legión. Por ende debemos sentar como corolario que el Cristo íntimo puede expulsar del cuerpo de la María Magdalena millares de yoes. Reflexionando todas estas cosas podemos inferir claramente que lo único digno que nosotros poseemos en nuestro interior es la esencia. Desafortunadamente la misma se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples yoes de la psicología revolucionaria. Es lamentable que la esencia se procese siempre en virtud de su propio embotellamiento. Incuestionablemente la esencia o conciencia, que es lo mismo, duerme profundamente. Capítulo número 11. Las tinieblas. Uno de los problemas más difíciles de nuestra época ciertamente viene a ser el intricado laberinto de las teorías. Indubitablemente por estos tiempos se han multiplicado exorbitantemente por aquí y por allá y acullá las escuelas pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. La mercadería de almas de libros y teorías es pavorosa. Raro es aquel que entre la telaraña de tantas ideas contradictorias logra en verdad hallar el camino secreto. Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva. Existe la tendencia a nutrirse estrictamente en forma intelectual con todo lo que llega a la mente. Los vagabundos del intelecto ya no se contentan con toda esa librería subjetiva y del tipo general que abunda en los mercados de libros, sino que ahora, y para colmo de los colmos, también se atiborran e indigestan con el pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato que abunda por doquiera como mala hierba. El resultado de todas estas jergas es la confusión y desorientación manifiesta de los bribones del intelecto.
Constantemente recibo cartas y libros de toda especie. Los remitentes, como siempre, interrogándome sobre esta o aquella escuela, sobre tal o cual libro, yo me limito a contestar lo siguiente. Deje usted la ociosidad mental. A usted no tiene por qué importarle la vida ajena. Desintegre el yo animal de la curiosidad. A usted no debe importarle las escuelas ajenas. Vuélvase serio, conózcase a sí mismo, estúdiese a sí mismo, obsérvese a sí mismo, etc. Realmente lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la mente. Las tinieblas son la inconsciencia. La luz es la conciencia. Debemos permitir que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. Obviamente la luz tiene poder para vencer a las tinieblas. Desgraciadamente, las gentes se encuentran autoencerradas dentro del ambiente fétido e inmundo de su propia mente, adorando a su querido ego. No quieren darse cuenta las gentes de que no son dueños de su propia vida. Ciertamente cada persona está controlada desde adentro por muchas otras personas. Quiero referirme en forma enfática a toda esa multiplicidad de yoes que llevamos dentro. Ostensiblemente cada uno de esos yoes pone en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestra boca lo que debemos decir, en el corazón lo que debemos sentir, etc. En estas condiciones, la humana personalidad no es más que un robot gobernado por distintas personas que se disputan la supremacía y que aspiran al supremo control de los órganos de la máquina y de los centros capitales. En nombre de la verdad, hemos de afirmar solemnemente que el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, aunque se crea muy equilibrado, vive en un desequilibrio psicológico completo. El mamífero intelectual en modo alguno es unilateral, si lo fuera sería equilibrado. El animal intelectual es desgraciadamente multilateral y eso está demostrado hasta la saciedad. ¿Cómo podría ser equilibrado el humanoide racional? Para que exista el equilibrio perfecto se necesita de la conciencia despierta. Solo la luz de la conciencia, dirigida no desde los ángulos sino en forma plena, central sobre nosotros mismos, puede acabar con los contrastes, con las contradicciones psicológicas y establecer en nosotros el verdadero equilibrio interior. Si disolvemos todo ese conjunto de yoes que en nuestro interior llevamos, viene el despertar de la conciencia y como secuencia o corolario el equilibrio verdadero de nuestra propia psiquis. Desafortunadamente no quieren darse cuenta la gente de la inconsciencia en que viven. Duermen profundamente. Si las gentes estuvieran despiertas, cada cual sentiría a sus prójimos en sí mismos. Si las gentes estuvieran despiertas, nuestros prójimos nos sentirían en su interior. Entonces, obviamente, las guerras no existirían y la tierra entera sería en verdad un paraíso. La luz de la conciencia, dándonos verdadero equilibrio psicológico, viene a establecer cada cosa en su lugar y lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho queda en su sitio adecuado. Está la inconsciencia de las multitudes que ni siquiera son capaces de encontrar la relación existente entre luz y conciencia. Incuestionablemente, luz y conciencia son dos aspectos de lo mismo. Donde hay luz, hay conciencia. La inconsciencia es tinieblas y estas últimas existen en nuestro interior. Solo mediante la autoobservación psicológica permitimos que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Capítulo número 12. Las tres mentes. Existen por doquiera muchos bribones del intelecto, sin orientación positiva y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII. Antes de aquel siglo, la famosa isla Nontrabada o encubierta, situada frente a las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esta isla misteriosa. Después del siglo XVIII, la citada isla se perdió en la eternidad. Nadie sabe nada sobre la misma. En las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda,
Los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre duendes, genios y hadas que todavía abundan en la verde Erin, Irlanda. Desafortunadamente, todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo ya no es percibido por la humanidad debido a las sabiondeces de los bribones del intelecto y al desarrollo desmesurado del ego animal. Hoy en día, los sabiondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan, aunque en el fondo ni remotamente hayan logrado la felicidad. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría, posiblemente hasta se interesarían más por estos estudios. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados, metidos en el recoveco de sus difíciles erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente. Estas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. En nombre de la verdad, debemos decir que en síntesis tenemos tres mentes. A la primera podemos y debemos llamarla mente sensual. A la segunda bautizaremos con el nombre de mente intermedia. A la tercera la llamaremos la mente interior. Vamos ahora a estudiar cada una de estas tres mentes por separado y en forma juiciosa. Incuestionablemente la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones la mente sensual es terriblemente grosera y materialista. No puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Como quiera que los conceptos de contenidos de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensibles externos, indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre el alma y el espíritu, etc. Para los bribones del intelecto, atrapados totalmente por los sentidos externos y embotellados entre los conceptos de contenido de la mente sensual, nuestros estudios esotéricos les son locura. Dentro de la razón de la sinrazón, en el mundo de lo descabellado, ellos tienen razón debido a que están condicionados por el mundo sensorial externo. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar algo que no sea sensual? Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que todos estos últimos tienen que originar conceptos sensuales. Mente intermedia es diferente. Sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real. Se limita a creer y eso es todo. En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, etc. Mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. Indubitablemente la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. Sin embargo, para la manifestación, la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este en sí mismo es la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Distíngase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia. La fe es característica de la mente interior. Desafortunadamente, existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe. Aunque parezca paradójico, enfatizaremos lo siguiente: el que tiene fe verdadera no necesita creer. Es que la fe auténtica es sapiencia vívida, cognición exacta, experiencia directa. Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia y ahora cuesta mucho trabajo hacerles comprender a la gente que la fe es sabiduría verdadera y nunca vanas creencias. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y de la muerte. No por lo que lo haya leído o dejado de leer, no porque otro haya dicho o dejado de decir, no porque se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vívida, terriblemente real. Esto que estamos diciendo no le gusta a la mente sensual. No puede aceptarlo porque se sale de sus dominios. Nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas. Es algo ajeno a sus conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela, a lo que aprendió en distintos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia, porque de hecho contraría sus creencias, desvirtúa lo que sus preceptos religiosos le hicieron aprender de memoria, etc. Jesús, el gran Kabir, advierte a sus discípulos diciéndoles: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Es ostensible que Jesús el Cristo con esas advertencias se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los 5 sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia. Esto es irrefutable, irrebatible. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga de ellos que son buenas personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. En tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla fundamentalmente, indubitablemente no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que cargan su psiquis con el propósito de liberar la conciencia, la esencia indubitablemente, de hecho y por derecho propio, inicia la autoobservación psicológica. Obviamente, la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. Todo esto significa que la citada apertura es algo que se realiza en forma graduativa, a medida que vayamos aniquilando los elementos indeseables que llevamos en nuestra psiquis. Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un 100%, obviamente también habrá abierto en su mente interior en un 100%. Una persona así poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis las palabras del Cristo cuando dijo: si tuvieses fe como un grano de mostazo, moveríais montañas. Capítulo número 13, Memoria-Trabajo. Incuestionablemente, cada persona tiene su propia psicología particular. Esto es irrebatible, incontrovertible, irrefutable. Desafortunadamente, las gentes nunca piensan en esto y muchos ni lo aceptan, debido a que se hallan atrapados en la mente sensorial. Cualquiera admite la realidad del cuerpo físico porque lo puede ver y palpar. Empero, la psicología es cuestión distinta, no es perceptible para los 5 sentidos y por ello la tendencia general a rechazarla o simplemente a subestimarla, despreciarla, calificándose de algo sin importancia. Indubitablemente, cuando alguien comienza a autoobservarse, es señal inequívoca de que ha aceptado la tremenda realidad de su propia psicología. Es claro que nadie intentaría autoobservarse si no encontrara antes un motivo fundamental. Obviamente, quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los demás. De hecho, indica la posibilidad de un cambio. Desafortunadamente, la gente no quiere cambiar, se contenta con el estado en que vive.
Causa dolor ver cómo la gente nacen, crecen, se reproducen como bestias, sufren lo indecible y mueren sin saber por qué. Cambiar es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. Es necesario empezar a verse a sí mismo con el propósito de autoconocernos, pues en verdad el humanoide racional no se conoce a sí mismo. Cuando uno descubre un defecto psicológico, de hecho ha dado un gran paso porque esto le permitirá estudiarlo y hasta eliminarlo radicalmente. En verdad que nuestros defectos psicológicos son innumerables, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Lo grave de todo esto es que no sabemos medir el espantoso realismo de cualquier defecto. Siempre le miramos en forma vana, sin poner en él la debida atención. Lo vemos como en algo sin importancia. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos y entendemos el crudo realismo de los 7 demonios que Jesús el Cristo sacó del cuerpo de María Magdalena, ostensiblemente nuestro modo de pensar con respecto a los defectos psicológicos sufre un cambio fundamental. No está de más afirmar en forma enfática que la doctrina de los muchos es de origen tibetano y gnóstico en un 100%. En verdad que no es nada agradable saber que dentro de nuestra persona viven cientos y miles de personas psicológicas. Cada defecto psicológico es una persona diferente existiendo dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los 7 demonios que el gran Maestro Jesús, el Cristo, arrojó del cuerpo de María Magdalena son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Naturalmente, cada uno de estos demonios por separado es cabeza de legión. En el viejo Egipto de los faraones, el iniciado debía eliminar de su naturaleza interior a los demonios rojos de Set, si es que quería lograr el despertar de la conciencia. Visto el realismo de los defectos psicológicos, el aspirante desea cambiar. No quiere continuar en el estado en que vive, con tanta gente metida dentro de su psiquis, y entonces inicia la autoobservación. A medida que nosotros progresamos en el trabajo interior, podemos verificar por sí mismos un ordenamiento muy interesante en el sistema de eliminación. Uno se asombra cuando descubre orden en el trabajo relacionado con la eliminación de los múltiples agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. Lo interesante de todo esto es que tal orden en la eliminación de defectos se realiza en forma graduativa y se procesa de acuerdo con la dialéctica de la conciencia. Nunca jamás podría la dialéctica razonativa superar la formidable labor de la dialéctica de la conciencia. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior profundo. Debemos aclarar que existe una diferencia radical entre el ego y el ser. El yo jamás podría establecer orden en cuestiones psicológicas, pues en sí mismo es el resultado del desorden. Solo el ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psiquis. El ser es el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica. En todos los seres humanos hay el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, más se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo. Tal sentido nos permite percibir directamente y no mediante simples asociaciones intelectuales los diversos yoes que viven dentro de nuestras. La cuestión de las extrapercepciones sensoriales comienza a ser estudiada en el extremo de la parapsicología y de hecho ha sido demostrada en múltiples experimentos que se han realizado juiciosamente a través del tiempo y sobre los cuales existe mucha documentación. Quienes niegan la realidad de las extrapercepciones sensoriales son ignorantes en un 100%, bribones del intelecto embotellados en la mente sensual. Sin embargo, el sentido de la autoobservación psicológica es algo más profundo, va mucho más allá de los simples enunciados parapsicológicos. Nos permite la autoobservación íntima y la plena verificación del tremendo realismo subjetivo de nuestros diversos agregados. El ordenamiento sucesivo de las diversas partes del trabajo relacionadas con el tema de este tan grave de la eliminación de agregados psíquicos nos permite inferir una memoria de trabajo muy interesante y hasta muy útil en la cuestión del desarrollo interior. Esta memoria de trabajo, si bien es cierto que puede darnos distintas fotografías psicológicas de las diversas etapas de la vida pasada, juntadas en su totalidad traerían a nuestra imaginación una estampa viva y hasta repugnante de lo que fuimos antes de iniciar el trabajo psíquico transformista radical. No hay duda que jamás desearíamos regresar a esa horrorosa figura, viva representación de lo que fuimos. Desde este punto de vista, tal fotografía psicológica resultaría útil como medio de confrontación entre un presente transformado y un pasado regresivo, rancio, torpe y desgraciado.
La memoria de trabajo se escribe siempre a base de sucesivos eventos psicológicos registrados por el Centro de Autoobservación Psicológica. Existen en nuestra psiquis elementos indeseables que ni remotamente sospechamos. Que un hombre honrado, incapaz de tomarse jamás nada ajeno, honorable y digno de toda honra, descubra en forma insólita una serie de yoes ladrones habitando en las zonas más profundas de su propia psiquis es algo espantoso, mas no imposible. Que una magnífica esposa llena de grandes virtudes o una doncella de exquisita espiritualidad y educación magnífica, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, descubre en forma inusitada que en su psiquis íntima vive un grupo de yoes prostitutas, resulta nauseabundo y hasta inaceptable para el centro intelectual o el sentido moral de cualquier ciudadano juicioso. Mas todo esto es posible dentro del terreno exacto de la autoobservación psicológica. Capítulo 14. Comprensión creadora. El ser y el saber deben equilibrarse mutuamente a fin de establecer en nuestra psiquis la llamarada de la comprensión. Cuando el saber es mayor que el ser, origina confusión intelectual de toda especie. Si el ser es mayor que el saber, puede dar casos tan graves como el del santo estúpido. En el terreno de la vida práctica conviene autoobservar con el propósito de autodescubrirnos. Es precisamente la vida práctica, el gimnasio psicológico, mediante el cual podemos descubrir nuestros defectos. En estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los defectos escondidos afloran espontáneamente. Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo defecto, si es que en realidad deseamos eliminarlo. Si parado sobre una tabla deseamos levantar esta para colocarla arrimada a una pared, no sería posible esto si continuáramos parados sobre ella. Obviamente debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma y luego con nuestras manos levantar la tabla y colocarla recargada al muro. Similarmente no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico si es que en verdad deseamos separarlo de nuestra psiquis. Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo. Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indubitablemente aquel yo lujurioso se fortificará tremendamente. Mas, si nosotros en vez de identificarnos con esa entidad, la separamos de nuestra psiquis, considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la comprensión creadora. Posteriormente podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado con el propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo. Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación y esto es lamentable. Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etc. en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Incuestionablemente, múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. Es lamentable que no seamos dueños de sí mismos, que diversas entidades psicológicas hagan de nosotros lo que les viene en gana. Desafortunadamente, ni remotamente sospechamos lo que nos sucede y actuamos como simples marionetas controladas por hilos invisibles. Lo peor de todo es que en vez de luchar por independizarnos de todos estos tiranuelos secretos, cometemos el error de vigorizarlos y esto sucede cuando nos identificamos. Cualquier escena callejera, cualquier drama familiar, cualquier riña tonta entre cónyuges se debe indubitablemente a tal cual yo y esto, a tal o cual yo, y esto es algo que jamás debemos ignorar. La vida práctica es el espejo psicológico donde podemos vernos a sí mismos tal cual somos.
Pero ante todo debemos comprender la necesidad de vernos a sí mismos, la necesidad de cambiar radicalmente. Solo así tendremos ganas de observarnos realmente. Quien se contenta con el estado en que vive, el necio, el retardatario, el negligente, no sentirá nunca el deseo de verse a sí mismo, se querrá demasiado y en modo alguno estará dispuesto a revisar su conducta y su modo de ser. En forma clara diremos que en algunas comedias, dramas y tragedias de la vida práctica intervienen varios yoes que es necesario comprender. En cualquier escena de celos pasionarios entran en el juego yoes de lujuria, ira, amor propio, celos, etcétera, 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 que posteriormente deberán ser enjuiciados analíticamente cada uno por separado a fin de comprenderlos íntegramente con el evidente propósito de desintegrarlos totalmente. La comprensión resulta muy elástica, por ello necesitamos ahondar cada vez más profundamente. Lo que hoy comprendimos de un modo, mañana lo comprenderemos mejor. Miradas las cosas desde este ángulo, podemos verificar por sí mismos cuán útiles son las diversas circunstancias de la vida cuando en verdad las utilizamos como espejo para el autodescubrimiento. En modo alguno trataríamos jamás de afirmar que las dramas, comedias y tragedias de la vida práctica resultan siempre hermosos y perfectos. Tal afirmación sería descabellada. Sin embargo, por absurdas que sean las diversas situaciones de la existencia, resultan maravillosas como gimnasio psicológico. El trabajo relacionado con la disolución de los diversos elementos que constituyen el mí mismo resulta espantosamente difícil. Entre las cadencias del verbo también se esconde el delito. Entre el perfume delicioso de los templos se esconde el delito. El delito a veces se vuelve tan refinado que se confunde con la santidad y tan cruel que se llega a parecer a la dulzura. El delito se viste con la toga del juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del Señor y hasta con la túnica de Cristo. Comprensión es fundamental, mas en el trabajo de disolución de los agregados psíquicos no lo es todo, como veremos en el capítulo siguiente. Resulta urgente, inaplazable, hacernos conscientes de cada yo para separarlo de nuestra psiquis. Mas eso no es todo, falta algo más. Capítulo 15. La Kundalini. Hemos llegado a un punto muy espinoso. Quiero referirme a la cuestión esta de la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes citada en muchos textos de la sabiduría oriental. Indubitablemente la Kundalini tiene mucha documentación y es algo que bien vale la pena investigar. En los textos de alquimia medieval, la Kundalini es la asignatura astral del esperma sagrado. Stella Maris, la Virgen del Mar, quien guía sabiamente a los trabajadores de la gran obra. Entre los aztecas ella es Tonantzin, entre los griegos la casta Diana y en Egipto es Isis, la Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el velo. No hay duda alguna de que el cristianismo esotérico jamás dejó de adorar a la Divina Madre Kundalini. Obviamente es Mara, o mejor dijéramos Ram Io, María. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico o público, es el aspecto de Isis en su forma individual humana. Ostensiblemente solo en secreto se enseñó a los iniciados que esa divina madre existe individualmente dentro de cada ser humano. No está de más aclarar en forma enfática que Dios Madre, Rea, Cíbeles, Adonía, o como querramos llamarle, es una variante de nuestro propio ser individual aquí y ahora. Concretando, diremos que cada uno de nos tiene su propia Madre Divina particular, individual. Hay tantas madres en el cielo cuantas criaturas existen sobre la faz de la tierra. La Kundalini es la energía misteriosa que hace existir al mundo, un aspecto de Brahma. En su aspecto psicológico, manifiesto en la anatomía oculta del ser humano, la Kundalini se halla enroscada 3,5 veces dentro de cierto centro magnético ubicado en el hueso coxígeo. Allí descansa entumecida como cualquier serpiente la divina princesa. En el centro de aquel chakra o estancia existe un triángulo hembra o yoni donde está establecido un lingam macho.
En este lingam atómico o mágico que representa el poder creador sexual de Brahma, se enrosca la sublime serpiente Kundalini. La reina ígnea es su figura de serpiente, despierta con el secretum secretorum de cierto artificio alquimista que he enseñado claramente en mi obra titulada El misterio del áureo florecer. Incuestionablemente, cuando esta divina fuerza despierta, asciende victoriosa por el canal medular para desarrollar en nosotros los poderes que divinizan. En su aspecto trascendental, divinal, subliminal, la serpiente sagrada trascendiendo a lo meramente fisiológico, anatómico, en su estado étnico, es como ya dije, nuestro propio ser, pero derivado. No es mi propósito enseñar en este tratado la técnica para el despertar de la serpiente sagrada. Solo quiero poner cierto énfasis al crudo realismo del ego y a la urgencia interior relacionada con la disolución de sus diversos elementos humanos. La mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún defecto psicológico. La mente puede rotular cualquier defecto, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, disculparlo, etc., mas nunca eliminarlo absolutamente. Comprensión es una parte fundamental, pero no lo es todo. Se necesita eliminar. Defecto observado debe ser analizado y comprendido en forma íntegra antes de proceder a su eliminación. Necesitamos de un poder superior a la mente, de un poder capaz de desintegrar atómicamente cualquier yo defecto que previamente hayamos descubierto y enjuiciado profundamente. Afortunadamente, tal poder subyace profundamente más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, aunque tenga sus exponentes concretos en el hueso del centro coxígeo, como ya lo explicamos en párrafos anteriores del presente capítulo. Después de haber comprendido íntegramente cualquier yo defecto, debemos sumergirnos en meditación profunda, suplicando, orando, pidiendo a nuestra Divina Madre particular, individual, desintegre el yo defecto previamente comprendido. Esta es la técnica precisa que se requiere para la eliminación de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. La Divina Madre Kundalini tiene poder para reducir a cenizas cualquier agregado psíquico subjetivo, inhumano. Sin esta didáctica, sin este procedimiento, todo esfuerzo para la disolución del ego resulta infructuoso, inútil, absurdo.